Un saludo para todos, quiero darles la bienvenida nuevamente. Vamos a continuar a través de esta metodología virtual con el desarrollo de nuestros contenidos. En esta oportunidad abarcando el tema de vectores de fuerza y su aplicación en odontología. ¿Sí? Para poder abordar este tema es necesario haber culminado ya con los temas de geometría, trigonometría y análisis vectorial, ya que la combinación de estos temas nos ayudará a comprender de una mejor manera todo lo referente a los vectores de fuerza y su aplicación en odontología, ¿verdad? En qué áreas de la odontología ustedes pueden observar vectores de fuerza, pueden comprender mejor distintos fenómenos que se dan a través del análisis vectorial de las fuerzas involucradas en cualquier proceso dentro de odontología, ¿verdad? Haciendo una contextualización de nuestros contenidos, entonces ahorita estamos ubicados con este tema. Este es el tema número 4 de la segunda unidad. Como bien sabemos, la segunda unidad se compone de 6 temas. Los primeros 3 ya los culminamos, se hizo el examen corto para evaluar esos 3 temas y ahora nos toca iniciar con los temas que son para el examen parcial. Van a ser 3 temas: el tema de fuerzas, el tema de momentos y el tema de fuerzas de palanca. Pero damos inicio con este tema de fuerzas, que es en la mayoría un tema teórico, ¿verdad? No hay mucha práctica dentro de esto, ya que lo único que se busca es comprender los principios fundamentales de los vectores de fuerza y sus diferentes aplicaciones. Entonces, este conjunto de temas van a ser un poco más teóricos que prácticos, ¿verdad? Por esta situación. Entonces, para dar inicio, como siempre, tenemos que comprender los resultados de aprendizaje, que es la parte que se va a evaluar, ¿verdad? Número 1, lo que tienen que ser capaces ustedes al culminar este tema, identificar las unidades de medición en las que se expresan las fuerzas, describir los tipos de fuerza y sus características de forma escrita en el cuaderno. O sea, vamos a abordar cada uno de los tipos de fuerzas y qué características tiene cada uno de estos para que ustedes en algún momento puedan ejemplificar también los diferentes tipos de fuerza que existen. Número 3, problemas donde intervengan fuerzas, indicar el tipo de fuerza utilizada. Vamos a abordar también la parte de los tipos de fuerza y ustedes tienen que ser capaces de ejemplificar distintas situaciones donde intervengan las fuerzas y qué tipo de fuerza se utiliza. Número 4, representar gráficamente las fuerzas por medio de vectores en un diagrama de cuerpo libre o vectorial. Entonces esto es muy importante. La parte práctica de este tema involucra los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? O vectorial. Cómo se analiza la acción de distintas fuerzas sobre una misma masa a través de un diagrama de cuerpo libre. Esa sería nuestra parte práctica acá. Y número 5, aplicar el método analítico de suma vectorial para resolver ejercicios de fuerzas. Entonces, para complementar también la parte práctica, esto ya lo sabemos hacer porque aprendimos a trabajar vectores de desplazamiento en el tema anterior. Entonces, ahora vamos a aplicar ese mismo concepto de suma vectorial por el método analítico, es decir, por el método de componente, pero ya no van a ser vectores de desplazamiento, sino que vectores de fuerza. Entonces, estos serían nuestros resultados de aprendizaje. Por favor, lo más importante, lo que deben tomar en cuenta ustedes, que deben dominar previo a realizar la evaluación, ¿verdad? Será sobre estos temas. Entonces, vamos a dar inicio a los conceptos básicos. Cuando hablamos de fuerza, la definición, tenemos que físicamente una fuerza es una influencia en un cuerpo. Cuando decimos una influencia en un cuerpo es cualquier cosa que tenga masa, ¿sí? Esto es importante. Entonces una fuerza es una influencia, un efecto que se le causa a un cuerpo, un efecto que ocurre sobre una masa. Y este efecto puede provocar dos cosas diferentes. Número 1, un cambio en el estado de movimiento. Entonces una fuerza es una influencia en un cuerpo que puede cambiar su estado de movimiento, ¿sí? Vean estos ejemplos.
este barquito que se está moviendo por el efecto del viento sobre las velas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el viento sobre las velas? Provoca una fuerza de empuje. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el viento acá? Ejerciendo una fuerza sobre las velas, y la fuerza lo que provoca es un cambio en el estado de movimiento, ¿sí? Una persona que está empujando una caja tiene que aplicar un vector de fuerza en la dirección del movimiento que le desea dar. O sea, quiere provocar un movimiento en una dirección deseada, entonces en esa dirección tiene que aplicar un vector de fuerza. Y pueden haber algunos vectores de fuerza que se opongan a ese movimiento, como las fuerzas de fricción, ¿sí? De las que ya vamos a hablar más adelante. Pero lo que ocurre acá es una influencia sobre esta masa, digamos, esta caja es una masa, y la persona está aplicando una fuerza, y esa fuerza lo que genera es un cambio en el estado de movimiento. O sea, la caja inicialmente se encontraba en reposo, que eso significa velocidad igual a cero, ¿verdad? No hay movimiento, pero al aplicarle la fuerza cambia el estado de movimiento. Entonces la caja se empieza a desplazar hacia el lado, en el eje X positivo, de acuerdo a cómo se observa en el dibujo. Entonces una fuerza es una influencia en una masa que cambia su estado de movimiento o modifica su estado físico. Una fuerza puede cambiar el estado de movimiento de un cuerpo o puede modificar su estado físico, dependiendo de la naturaleza del cuerpo, ¿verdad? La naturaleza de la masa. Como hay distintos materiales en la naturaleza y esos materiales pueden presentar distintas características, hay unos materiales que se denominan materiales elásticos porque tienen la propiedad de elasticidad, que son capaces de deformarse bajo la acción de fuerzas, pero al dejar de aplicar las fuerzas recuperan su forma original. Entonces acá, si tenemos por ejemplo este objeto que es una barrita, ¿verdad? De forma cilíndrica. Si nosotros aplicamos una fuerza en esta dirección, como la que está al lado izquierdo en la pantalla, se conoce como fuerza de atracción, y lo que va a provocar esa fuerza es el aumento en la longitud, un cambio en la longitud del objeto. Se estira, en otras palabras, ¿verdad? Y si la fuerza se aplica en dirección contraria, por ejemplo en esta parte, ocurre lo contrario. El objeto experimenta una disminución en su longitud, ¿sí? Se comprime, se hace más pequeño, más corto. Entonces, a ese tipo de influencia provocada por una fuerza se le conoce como modificación del estado físico, y esto generalmente lo vemos en los materiales elásticos, ¿verdad? Entonces, estos son los dos efectos que pueden provocar las fuerzas. Número uno, un cambio en el estado de movimiento de una masa, y número dos, una modificación del estado físico de cualquier masa, ¿verdad? Dos efectos que produce una fuerza. Entonces esto nos sirve para definir el concepto de fuerza, para que lo tengamos claro, ¿verdad? Es importante definir el concepto de fuerza, los efectos que provoca, los tipos de efecto que provocan los cuerpos, dependiendo de sus características, y poder citar algún ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, los ejemplos los tenemos acá, cuando comprimimos o estiramos un hule, y en el efecto anterior, cuando un objeto cualquiera se mueve bajo la acción de una fuerza externa. Muy bien. Habiendo definido ya el concepto de fuerza, ahora vamos a hablar un poquito de las propiedades de las fuerzas. Tenemos varias propiedades que poseen las fuerzas, los vectores de fuerza, de acuerdo a sus características. Y estas propiedades las vamos a analizar a continuación. Propiedad número uno, nos dice que una fuerza siempre es aplicada por un cuerpo material a otro. Ojo con esto. Para que exista un efecto de fuerza tienen que existir dos cuerpos materiales. Siempre. Por ejemplo acá, la caja y la persona que la está empujando. Son dos cuerpos materiales diferentes, la persona y la caja. Entonces la persona ejerce la fuerza sobre la caja y se produce el efecto de fuerza, ¿verdad? Pero hay dos cuerpos materiales. Acá, este futbolista pateando este balón de fútbol, hay dos masas también. Un cuerpo material es la pelota y el otro cuerpo material es el del futbolista, o la pierna del futbolista que está pateando la pelota, aplicándole una fuerza, ¿verdad? Pero el futbolista por sí solo no podría provocar una fuerza. La pelota por sí sola no puede provocar una fuerza.
para que exista una fuerza tiene que haber siempre dos cuerpos materiales y la fuerza tiene que estar ejercida de un cuerpo material al otro. Entonces, ¿dónde vemos eso? Una aplicación práctica, un ejemplo donde se puede observar eso en odontología es a través de las exodoncias, ¿verdad? Cuando se va a hacer una exodoncia, una extracción dental, se tiene que utilizar diferentes instrumentos que lo que van a hacer es provocar vectores de fuerza sobre las piezas dentales, ¿sí? Pero una pieza dental no va a salir solita, ¿verdad? No se le va a extraer al paciente por sí sola. Se necesita aplicar, que sea aplicada una fuerza de un cuerpo material diferente. Entonces un cuerpo material sería el instrumento que se está utilizando y la pieza dental sería el otro cuerpo material y la fuerza se ejerce de un cuerpo material a otro. Entonces ahí es donde se puede ver la propiedad número uno de las fuerzas. Una fuerza siempre es aplicada por un cuerpo material a otro. Bien, la propiedad número 2 establece que una fuerza es una cantidad vectorial. Pero esto ya lo hemos hablado en clases anteriores, ¿verdad? Hemos establecido que una fuerza es un vector porque siempre debe tener una magnitud, una dirección y un sentido. ¿Sí? Y la magnitud puede expresarse en diferentes unidades de medida dependiendo del sistema que se esté utilizando. Como nosotros estamos utilizando principalmente el sistema internacional, entonces la fuerza la vamos a medir en newtons generalmente. Si utilizáramos el sistema inglés, la fuerza se podría medir en libras. Pero acá normalmente la mayoría de ejercicios que nosotros vamos a trabajar van a estar en el sistema internacional. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que un newton siempre va a ser un kilogramo metros por segundos al cuadrado, porque hemos establecido en clases anteriores que la fuerza se origina a través del producto de una masa y una aceleración. Entonces, como la masa se mide en kilogramos y la aceleración está en metros por segundos al cuadrado, entonces el producto de estos dos forman esta unidad que recibe el nombre de newton, ¿verdad? Un newton es un kilogramo metro por segundos al cuadrado. Entonces, cuando estemos encontrando una fuerza a través del producto de una masa por la aceleración, debemos cuidar que la masa esté en kilogramos y la aceleración en metros por segundos al cuadrado para obtener newtons. De lo contrario, tendríamos que hacer algunas conversiones para llegar a la unidad que estamos buscando. Pero acá lo importante es que comprendamos la propiedad número 2, que nos dice que la fuerza es una cantidad vectorial. Tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Entonces acá vemos un ejemplo de esta propiedad de las fuerzas como vectores, ¿verdad? Acá, si una caja, por ejemplo, está en la superficie del suelo y una persona está intentando moverla, pero esa persona no está aplicando una fuerza suficiente para mover la caja porque la masa es demasiado grande, entonces puede venir otra persona, una segunda persona, como aparece acá en el dibujo, y ya entre las dos suman dos vectores de fuerza. Entonces la fuerza 1 y la fuerza 2. Y la fuerza resultante es la suma de estos dos vectores, ¿verdad? Que va a tener una magnitud más grande, una magnitud mayor que va a ser capaz de mover la caja, ¿sí? Esa magnitud se conoce como fuerza resultante. Entonces, y se obtiene a través de la suma de dos vectores de fuerza. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a ver la aplicación de la fuerza vectorial, ¿verdad? De la fuerza como vector. Puede que varias fuerzas estén actuando sobre una misma masa, pero ese efecto es igual a el de una fuerza resultante actuando sobre la misma, pero esa es una propiedad que vamos a ver más adelante. Un ejemplo orientado a odontología, acá las fuerzas que actúan sobre una pieza dental, porque es que las piezas dentales conservan su posición, bueno, porque están sometidas a diferentes fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas de masticación, la fuerza que las mismas personas con la lengua ejercen sobre ellas, etcétera. Entonces todas esas fuerzas que son aplicadas sobre una misma pieza se contrarrestan y al hacer la suma de vectores de fuerza pues nos da una resultante igual a cero, ¿sí? Entonces esa resultante es lo que provoca que la pieza se quede en su lugar, ¿verdad? Porque todas las fuerzas se compensan o se contrarrestan unas a otras. Entonces esa es una propiedad de los vectores de fuerza que se puede observar en estos casos. Otro ejemplo donde se puede aplicar la teoría de vectores y las fuerzas es en el campo de ortodoncia. Por ejemplo,
Acá este tipo de procedimientos se pueden observar las características de la fuerza vectorial. En este caso la magnitud de la fuerza sería la cantidad de fuerza producida por las anzas, los resortes o los elásticos involucrados en el tratamiento, ¿verdad? Esa sería la fuerza, la magnitud de la fuerza. La dirección, dice acá la teoría que es la recta que sigue o tiende a seguir la cara. Entonces se traza una línea, ¿sí?, en cualquiera de las piezas dependiendo el comportamiento que se esté buscando con el tratamiento. Y esa sería la dirección de la fuerza, ¿verdad? La magnitud, tenemos la dirección. El sentido de la fuerza, bueno, puede ser que las fuerzas sean positivas, negativas, de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, dependiendo si la pieza está mal posicionada, hacia dónde se quiera corregir esa posición. Entonces ahí es donde se observa el sentido de la fuerza. Y hay algunos elementos extras como el punto de aplicación, ¿verdad? Pero eso ya no es parte de la teoría de vectores. Lo que interesa para un vector es la magnitud, la dirección y el sentido de una fuerza. Entonces aquí podemos observar una aplicación más, ¿verdad? De donde se pueden analizar vectores de fuerza en diferentes tratamientos dentro del campo de odontología. La propiedad número 3 de las fuerzas que estamos analizando nos dice que las fuerzas actúan en parejas. Y esto se conoce como el principio de acción y reacción, ¿verdad? Creo que esto ya todos saben a qué me refiero con esto, ¿verdad? Las fuerzas de acción y reacción. Esto más adelante vamos a hablar de las leyes de Newton, pero sé que algunos de ustedes ya tienen conocimiento sobre esto. La tercera ley de Newton se fundamenta en este principio, el principio de acción y reacción. Entonces, a toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción con la misma magnitud, pero sentido contrario. Esto lo podemos observar en muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor, ¿verdad? Si nosotros golpeamos la pared, por ejemplo, con la mano empuñada, no sé si alguna vez lo han intentado ustedes, después de ver alguna calificación, no sé, golpean la pared y la mano les duele, ¿verdad? Porque la misma fuerza que ustedes están aplicando para golpearla, la pared está reaccionando con una misma magnitud de fuerza, aplicándola sobre su mano. El simple hecho de estar sentados mucho tiempo, digamos ahí en la universidad, están desde las 7:30 hasta las 3:30, ya a las 3:30 como que ya sienten que les duelen las piernas o las caderas de estar sentados tanto tiempo, por la fuerza de reacción que el escritorio, que es un objeto sólido, está aplicando sobre ustedes, ¿verdad? Entonces, eso es el principio de acción y reacción, ¿sí? Y lo podemos observar en muchas cosas y es importante comprenderlo porque lo vamos a ver más a fondo, a estudiar más a fondo cuando lleguemos a las leyes de Newton. Entonces acá una aplicación en odontología sobre el principio de acción y reacción son las fuerzas de masticación, ¿verdad? Cuando cuando todos ejercemos alguna fuerza para masticar un alimento, la fuerza de resistencia es la que opone el alimento a ser triturado, ¿verdad? Entonces cuando nosotros nos comemos algún alimento que es así bastante sólido como los chicharrones, a veces hasta nos duele la mandíbula, ¿verdad? Nos duelen los dientes porque el alimento está oponiéndose a la fuerza de masticación y la fuerza de oposición es la misma magnitud. Entonces ese es el principio de acción y reacción, es la tercera propiedad de las fuerzas que estamos estudiando hasta el momento. Es importante comprenderlo y saber ejemplificarlo también. Pero pasamos a la número 4, propiedad número 4. Esta es la propiedad de la fuerza resultante. Nos dice que si dos o más fuerzas actúan de forma simultánea sobre un mismo objeto, el efecto que producen es el mismo que el de una fuerza resultante única, ojo con esto, que es equivalente a la suma vectorial de las fuerzas individuales, ¿sí? Aquí es donde aplicamos la teoría de vectores. Cuando varias fuerzas están actuando de forma simultánea sobre un mismo objeto, ese efecto es el mismo que el de una fuerza resultante única, equivalente a la suma vectorial de las fuerzas individuales. Acá algunos ejemplos de esto. El concepto de fuerza resultante. Vean, si nosotros analizamos este
objeto acá está sometido a distintas fuerzas. La fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, 4 y 5. Al ser aplicadas esas fuerzas de forma simultánea sobre el mismo objeto, ¿hacia dónde se va a mover el objeto? ¿Se va a quedar ahí donde está? ¿Será que las fuerzas se contrarrestan y la fuerza resultante da 0? No lo sabemos. ¿Cómo lo podemos averiguar? Tenemos que hacer una suma vectorial. Y si nos recordamos del método gráfico, pues podemos más o menos calcular acá, porque dibujamos la fuerza 1 con su magnitud y su dirección y su sentido. Luego viene la fuerza 2. En esta, bueno, aquí la hice un poco torcida, pero acá viene la fuerza 2. Esta era la fuerza 1, acá la fuerza 2. La fuerza 3 tiene la misma dirección que la fuerza 2, el mismo sentido, solo cambia la magnitud. Luego viene la fuerza 4, que va hacia arriba. Y está la fuerza 5, que tiene en esta dirección y la que tiene la magnitud más grande. Entonces, ¿dónde está el vector resultante? Repasando la suma de vectores por el método gráfico, sabemos que el vector resultante está acá, en esta dirección. ¿Eso qué significa? Que este objeto se va a mover en esta dirección, porque en esta dirección está la fuerza resultante. Entonces, cuando dos o más fuerzas actúan de forma simultánea sobre un mismo objeto, el efecto que producen es el mismo de una fuerza resultante, que es equivalente a la suma vectorial de todas las fuerzas involucradas. Entonces estos dos sistemas son equivalentes. Que se estén aplicando todas esas fuerzas simultáneamente o que solo se esté aplicando esta fuerza que está acá abajo con verde, que es la resultante de la suma vectorial de las otras. ¿Sí? Esa es la propiedad de fuerza resultante. ¿Sí? Eso lo podemos observar. Acá hay otro ejemplo muy común, ¿verdad? Dos personas que están tirando de este mismo objeto, pero con direcciones diferentes. ¿Hacia dónde se va a mover el objeto? Bueno, si las personas están tirando con la misma fuerza y el ángulo de inclinación es el mismo para ambos, entonces el objeto se va a mover en esta dirección, ¿verdad? Pero si esta persona que está acá está tirando como una fuerza mayor, si esta es fuerza 2 a la de la otra persona, entonces el objeto va a tender a moverse en la dirección de esta persona, ¿sí? Igual si fuera al revés, ¿verdad? El objeto se va a ir para la persona que jale más fuerte o que esté mejor posicionada respecto al ángulo, ¿sí? Pero se está produciendo el mismo efecto de fuerza resultante, así que establece que todas las fuerzas sumadas vectorialmente nos dan una fuerza resultante que produce el mismo efecto. Bueno, se observa esto en las exodoncias, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado, pero acá se puede observar que cuando se quiere extraer una pieza, la dirección que se le busca dar siempre es hacia arriba, normalmente para no lastimar a las piezas que están a la par, las piezas que están adyacentes. Entonces lo que se hace es buscar que la sumatoria de fuerzas vectoriales aplicadas nos den como resultante una dirección hacia arriba y de esa manera poder extraer la pieza sin ninguna dificultad. Entonces ahí en esta parte es donde vemos la aplicación de la fuerza resultante, la propiedad de fuerza resultante. Bien, llevamos 4 hasta ahora, entonces es importante comprender el principio de cada una de ellas y también saber ejemplificarlas, donde podríamos observar cada una de las propiedades de las fuerzas en cosas o situaciones que estén a nuestro alrededor. Entonces, si ustedes gustan, pueden pausar un momento el video y como a modo de ejercicio pueden ir haciendo ejemplos de cada una de las propiedades, ¿verdad? La propiedad número 1, dos ejemplos, los pueden anotar en su cuaderno, luego la propiedad número 2, número 3, número 4, a modo de ejercicio, ¿verdad? Para que no solo estén dedicándose a ver el video, sino que también puedan ir ustedes trabajando de alguna manera en su cuaderno para que vayan comprendiendo de una mejor manera esta teoría. Bueno, pero ya solo nos queda una, es la propiedad del equilibrio de fuerzas. Esta propiedad nos habla de una compensación de los efectos, ¿sí? Entonces, ustedes saben qué significa la palabra equilibrio, ¿sí? Equilibrio cuando ustedes se paran solo en un pie, porque es que no se caen. Bueno, porque cuando ustedes se paran en un pie tienen que tender a inclinarse a alguno de los lados. Por ejemplo, si solo se quieren parar con el pie izquierdo, si lo han hecho alguna vez,
su cuerpo tiende a irse un poquito hacia la izquierda porque se necesita hacer una compensación de los efectos. Si el cuerpo guarda la misma dirección que cuando están apoyados sobre los dos pies y ustedes levantan uno, pues si levantan el derecho, entonces ustedes se van a ir hacia el lado derecho, se van a caer. Entonces, para compensar ese efecto y generar equilibrio, ustedes tienen que moverse un poquito al lado izquierdo. Eso, si no lo han hecho, lo pueden intentar en este momento. Pónganse de pie y párense solo sobre su pie derecho. Entonces se van a dar cuenta que su cuerpo tiende a irse hacia la derecha porque está haciendo una compensación de efectos. Entonces es una propiedad de las fuerzas también. Y para eso se requiere una condición de equilibrio, que nosotros vamos a ver más adelante cuando entremos a ver leyes de Newton. La primera ley de Newton se fundamenta en esta propiedad de equilibrio, porque nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, ¿verdad? Entonces acá ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con este motorista? Los que les gusta andar en moto saben bien que cuando tienen que tomar una curva, tienen que inclinar su cuerpo hacia adentro de la curva. ¿Sí? ¿Por qué? Para no caerse, para tomar mejor la curva, porque si no hacen esta inclinación, entonces se van a caer hacia afuera de la curva, van a perder el equilibrio. Entonces, para conservar el equilibrio y hacer compensación de efectos, la fuerza que está acá en esta dirección, que se conoce como fuerza centrípeta, tiene que compensarse con la fuerza de gravedad, que está generada por el peso de cada quien, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de estas dos fuerzas debe ser igual a cero, deben estar aplicadas de manera que se haga una compensación de los efectos, ¿sí? Entonces, esta es esta propiedad se refiere a esto, y pueden encontrar también varios ejemplos de eso, donde hay equilibrio de fuerzas. Y cuando hacemos algún experimento que tenga que ver con equilibrio, normalmente lo hacemos en los laboratorios, ¿verdad? Esperemos que tener la oportunidad este año de volver a la universidad para hacer nuestros laboratorios para poder observar los efectos de las fuerzas también. Mientras tanto podemos pensar en varias cosas, varios fenómenos que ocurren a nuestro alrededor donde se da una compensación de los efectos, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes hicieron este juego donde acá la superficie del suelo en una parte acá llenaban de agua, tierra, lodo, ¿verdad? Y de este lado del terreno se ponía un equipo de personas, ¿verdad?, que tenían que tirar de una cuerda. Y del otro lado está el otro equipo. Y supongo que la mayoría hizo este juego alguna vez en el colegio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Este equipo aplica una fuerza en esta dirección y este equipo aplica una fuerza en esta dirección. Si las magnitudes de las fuerzas son iguales, ¿qué va a pasar? Porque cada persona ejerce un vector de fuerza diferente, pero si se suman los vectores de fuerza se obtiene una fuerza resultante. Pero ¿qué pasa si esas fuerzas resultantes tienen la misma magnitud? Tienen un sentido contrario, pero si tienen la misma magnitud, entonces nadie va a ganar. Nadie va a perder porque no se van a mover, el sistema no se va a mover, se va a quedar en esa posición. Pero si una fuerza es mayor a la otra, entonces si la fuerza de los del equipo de la izquierda es mayor a la de los del equipo de derecha, fuerza resultante, entonces el equipo de la izquierda va a ganar, ¿verdad? Va a obligar a estos a caer acá, ¿sí? Y viceversa. Entonces ahí es donde nosotros podemos observar esta propiedad, compensación de los efectos, ¿verdad? El equilibrio de las fuerzas. Y así pueden haber varios ejemplos más. Piensen ustedes en algunos, sí, anótenlos en su cuaderno para que vayan comprendiendo esto de una mejor manera. Pero acá terminamos entonces con las propiedades de las fuerzas. Tenemos 5 en total, es importante comprender cada una de ellas, el principio físico de cada una de ellas, dónde las podemos observar y dónde podemos ejemplificar, en qué casos podemos ejemplificar también cada una de las propiedades de las fuerzas. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que se refiere a las clases de fuerzas. Entonces, existen dos clases principales de fuerzas en la naturaleza, las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Vamos a analizar cada una de ellas y qué subclasificación tienen también. Primero, la definición. Fuerzas de contacto, entonces, dice la teoría, que se dan cuando el cuerpo que produce la fuerza está en contacto directo con el cuerpo, ojo con esto,
contacto directo con el cuerpo sobre el que se ejerce esta, desde el punto de vista microscópico. O sea que algunas veces el contacto entre dos cuerpos no se puede ver a simple vista, sobre todo cuando son cuerpos muy pequeños, ¿verdad? Partículas muy pequeñas. Entonces es posible visualizar el contacto entre los mismos a nivel microscópico, a través de un microscopio. Entonces ahí es donde aparecen las fuerzas de contacto. La condición es que haya contacto directo entre los dos cuerpos, entre las dos masas involucradas. Sabemos de las propiedades de las fuerzas que para que exista fuerza tienen que haber dos cuerpos involucrados. Entonces las fuerzas de contacto es cuando la fuerza se da a través del contacto directo, ¿verdad? Y hay una infinidad de ejemplos sobre esto, ¿verdad? El juego de billar, cuando se golpea la pelota, ahí la masa sería la del ¿cómo se llama este artefacto? No recuerdo, el taco, y la otra masa sería la bola de billar. Entonces el contacto directo se da para cambiar el estado de movimiento. Acá una modificación del estado físico, este boxeador que está entrenando y que golpea este saco, lo está deformando al darle el golpe, ¿verdad? Entonces está provocando una modificación del estado físico, pero a través del contacto directo también, porque aquí hay contacto directo. Entonces, esas son las fuerzas de contacto, aquellas en donde hay contacto directo. Y de estas también hay varios tipos que vamos a ir analizando. El primero de ellos es el que se conoce como fuerza normal. La fuerza normal es aquella que está relacionada con el peso de los cuerpos, ¿sí? Sabemos por definición que el peso es el efecto que la gravedad tiene sobre los cuerpos, ¿sí? La gravedad generalmente es una aceleración. La gravedad es una aceleración que tiene un valor constante de 9.8 metros por segundo al cuadrado y siempre está dirigida en el eje Y negativo, ¿sí? Todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra y son atraídos con una aceleración constante de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Eso es lo que se conoce como aceleración de la gravedad. Y el peso de los cuerpos está definido por este efecto, el efecto de la gravedad. Todo cuerpo que tenga una masa va a tener un peso. Y el peso es el producto de la masa por la gravedad, ¿sí? Esta es una fórmula importante que nos va a servir más adelante, ¿verdad? Cuando estemos analizando diagramas de cuerpo libre y leyes de Newton. Peso es igual a masa por gravedad. Y la gravedad tiene valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ahora, esto sale porque estamos hablando acá de que la fuerza normal está relacionada con el peso de los cuerpos, ¿sí? Sabiendo que es el peso. Es una fuerza perpendicular al plano sobre el cual está apoyado un objeto. Entonces, aquí entra el principio de acción y reacción también. Una masa que está apoyada sobre un plano horizontal está ejerciendo una fuerza hacia abajo, que es el peso, masa por gravedad. Pero el plano horizontal, por el principio de acción y reacción, está ejerciendo una fuerza con dirección contraria. Esa se conoce como fuerza normal. Es lo que habla el ejemplo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Si ustedes están parados sobre el piso por un lapso de 10 minutos, no van a sentir mayor efecto. Pero si se quedan parados en el piso por un lapso de 4 o 5 horas, en algún momento les van a empezar a doler los pies. ¿Por qué les van a doler los pies? Porque el suelo está ejerciendo una fuerza que tiene la misma magnitud que ustedes ejercen sobre la misma magnitud de fuerza que ustedes ejercen sobre el suelo, que en este caso es su peso. Entonces la fuerza que ustedes ejercen en el piso es el peso, y el piso responde con la fuerza normal. Por eso dice que es la fuerza perpendicular al plano sobre el cual está apoyado un objeto. ¿Por qué tiene que ser perpendicular? Porque de esta manera se puede analizar en un diagrama de cuerpo libre. Si ustedes están ahora parados sobre una superficie inclinada, o si un objeto está en reposo sobre una superficie inclinada, el peso sigue teniendo una dirección hacia abajo, porque no importa que el plano esté inclinado, la gravedad siempre atrae los objetos hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces el peso siempre va a estar hacia acá, pero acá la fuerza normal no va a estar en dirección contraria al peso, no va a estar acá, sino que acá la fuerza normal va a estar perpendicular
al plano sobre el cual está apoyado el objeto, es decir, a 90 grados. Es el concepto que nos dice acá. La teoría es la fuerza perpendicular al plano sobre el cual está apoyado un objeto. Entonces el plano puede tener cualquier dirección y la fuerza perpendicular a esa dirección es la que se conoce como fuerza normal. Aquí vemos estos ejemplos, ¿verdad? Acá en este es un plano inclinado, entonces la fuerza normal va perpendicular. En un plano horizontal la fuerza va perpendicular y en un plano vertical también se puede dar si nosotros nos apoyamos sobre la pared, ¿verdad? ¿Les ha pasado que están parados descansando? En un momento dado se cansan y se quieren apoyar sobre la pared, entonces ejercen una fuerza sobre la pared, pero la pared va a responder con una fuerza de reacción y esa es la fuerza normal, que sigue estando perpendicular al plano de apoyo, ¿sí? Esto se puede observar en varios tratamientos, ¿verdad? De odontología. Hay diferentes tratamientos en donde va a haber una fuerza aplicada a un plano que puede estar en cualquier dirección y se va a obtener una fuerza de reacción, una fuerza perpendicular al plano, y esa es la que se conoce como fuerza normal, ¿sí? Pero dentro de los vectores de fuerza que se aplican en áreas de odontología. Es importante entonces comprender el concepto de fuerza normal y que sepan poner algunos ejemplos también. Entonces, por favor, anoten algunos ejemplos donde ustedes puedan observar fuerzas normales. Y pasamos a la siguiente, que es la fuerza de tensión. Dice la teoría, la fuerza de tensión también es una fuerza de contacto. Es la fuerza que aplicada a un cuerpo tiende a producirle una tensión. Se ejerce normalmente a través de cuerdas o cables, ¿sí? Si nosotros tenemos una cuerda, normalmente las cuerdas tienen esta forma, ¿verdad? Cuando no las estamos usando, ¿sí? Aquí está la parte donde se toman. Pero si dos personas vienen y toman los extremos de la fuerza y se van en distintas direcciones, entonces ¿qué va a pasar con la cuerda? Se va a estirar, ¿sí? Y ahora se va a poner más rígida, más sólida, porque esto va a ser difícil moverlo. Entonces, ¿por qué va a ser difícil moverlo? Porque se dice que la cuerda, cuando dos personas la están estirando y están ejerciendo fuerzas en direcciones contrarias, están produciendo dentro de la cuerda una fuerza de tensión. Y eso ocurre con los cables, ¿verdad? Cuando algunos objetos cuelgan de algunos cables, no sé si algunos de ustedes tienen lámparas en su casa que están colgando del techo a través de cables o cadenas. Entonces sobre esos objetos está el peso de las lámparas, está generando fuerzas de tensión. Entonces una fuerza de tensión es aquella que normalmente se ejerce en las cuerdas o en los cables, ¿verdad? Y tiende a producir efecto de tensión, ¿sí? Entonces es una fuerza de contacto también. Pueden pensar en algunos ejemplos donde puedan observar ustedes fuerzas de tensión. Aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Hay algunos semáforos. Bueno, no sé si hoy en día existan estos, ya todos son más modernos, pero antes los semáforos colgaban de cables. Entonces de esos cables se producían fuerza de tensión. En los sistemas de poleas, ¿verdad? Cuando se quiere levantar algún objeto bastante pesado, entonces se establece un sistema de poleas para poder levantarlo, entonces ahí las cuerdas generan fuerzas de tensión. Eso se da en los cables también que se utilizan para ortodoncia, los cables o las bandas que se utilizan. Lo que se desea, el objetivo de la ortodoncia entonces es corregir la mala posición de las piezas a través de fuerzas de tensión, ¿sí? Entonces esta es la aplicación dentro de odontología de las fuerzas de tensión, los tratamientos de ortodoncia, que pueden haber muchos más, ¿verdad? Pero el más común es este, de las fuerzas de tensión. Ahora hablaremos de la fuerza de fricción. Es el segundo tipo, es una fuerza de contacto también. Dice la teoría que cuando hay dos superficies en contacto, la fuerza de fricción o rozamiento es aquella que se opone al movimiento entre ambas superficies. Cuando ocurre este fenómeno, esa se denomina fricción cinética, o bien cuando se opone al inicio del deslizamiento, a esta se conoce como fricción estática, cuando el objeto está en reposo, ¿sí? Y no se mueve por el efecto de la fuerza de fricción. Se genera debido a las imperfecciones mayormente microscópicas entre las superficies en contacto. Entonces,
Este efecto nosotros lo podemos ver en las superficies, ¿verdad? La fuerza de fricción está en todas partes casi. Se dice que es una de las fuerzas más importantes de la naturaleza, ya que sin la fuerza de fricción no existirían muchas cosas que existen en la actualidad, muchos fenómenos mecánicos, por ejemplo, no existiría el sistema de frenado en los automóviles, digamos, el frenado en los automóviles se da por la fuerza de fricción entre el material del que están hechos las llantas y el pavimento, digamos, incluso la fuerza de fricción la podemos ver cuando tomamos los cubiertos, cuando vamos a comer. Los cubiertos se quedan en nuestra mano por la fuerza de fricción. Si no existiera la fuerza de fricción, los cubiertos se resbalarían, ¿verdad? Se resbalaría la ropa que traemos puesta. O sea, muchas cosas, muchas cosas que existen actualmente no podríamos verlas si no fuera por la fuerza de fricción. Por eso es que es una de las fuerzas más importantes de la naturaleza. Nos decía la teoría que se da por el contacto a nivel microscópico entre las imperfecciones de las superficies. Por ejemplo, vean, esto es un libro que está sobre una mesa. Nosotros empujamos el libro, lo tratamos de deslizar sobre la mesa, va a haber una fuerza de fricción que se está oponiendo al movimiento. ¿Sí? Esa fuerza de fricción, dependiendo de las condiciones, puede ser cinética o estática. Pero ¿por qué se da esa fuerza de fricción? Si nosotros vemos acá del lado derecho de la pantalla, en la pantalla, una persona que quiere empujar una caja, si supongamos que esta caja es de madera y el piso es de madera, también va a ser muy difícil empujar, deslizarla. ¿Sí? Es bastante complicado. No sé si alguna vez ustedes han intentado mover un mueble pesado en una superficie de madera. Es bastante complicado, pero ¿por qué la fuerza de fricción tiene una magnitud muy alta? Pero si nosotros vemos, a simple vista no se ven las imperfecciones en la superficie. Entonces, si nos vamos acá en el libro y la mesa, ponemos una lupa o incluso un microscopio, se va a ver que la superficie del libro tiene esta forma, tiene estas imperfecciones, y la superficie de la mesa también va a tener estas imperfecciones. Entonces, cuando hay contacto directo entre las dos y se mueven en direcciones contrarias, eso es lo que genera la fuerza de fricción. Eso lo podemos ver en nuestra piel también. Muchas veces cuando sienten frío, lo que hacen es empezar a frotar las manos, porque frotando las manos generan calor. Entonces ese calor se genera por la fuerza de fricción. ¿Sí? La fuerza de fricción o rozamiento que existe entre las superficies en contacto. Es una fuerza de contacto, ¿verdad? Las superficies tienen que estar en contacto. Entonces, esta fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal, ¿ya? Porque esta se puede dar en cualesquiera dos objetos que están en contacto. Entonces, más adelante nosotros vamos a conocer un poquito más acerca de la fuerza de fricción. Digamos, cuando nosotros vemos un objeto que está en reposo, cuando debería estarse moviendo. Por ejemplo, vean este mismo ejemplo del libro. Si un libro está sobre una mesa, esta es una mesa, y aquí hay un libro. El libro está en reposo, no se va a mover de ahí. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a inclinar la mesa? Levantamos de un lado la mesa. El libro, si la inclinación no es muy grande, el libro va a permanecer ahí. Aunque las leyes de Newton nos dice que por la fuerza, por el peso del libro, este debería deslizarse. Si no existiera fricción, o sea, si la superficie fuera hielo, cuya fricción es muy, muy baja, entonces el libro se deslizaría en esta dirección, se caería. Pero como la superficie es de madera y el libro tiene un material que es como parecido al cartón, entonces hay fricción entre esas dos superficies y esa fricción evita que el libro se caiga. Claro que si seguimos subiendo más la mesa va a llegar un punto en el que el libro sí se va a empezar a deslizar, porque la altura va a aumentar la componente del peso, la magnitud de la componente del peso, y va a vencer a la fuerza de fricción. Pero mientras el libro está en esa posición, aunque esté inclinado y su tendencia sea moverse hacia abajo, pero se mantiene, entonces lo que lo mantiene ahí es la fuerza de fricción estática. ¿Sí? Esta fuerza es la que se opone al movimiento, como lo decía la imagen anterior. La fricción cinética es la que se opone al movimiento y la fricción estática es la que se opone al inicio del deslizamiento, es decir, cuando no hay movimiento, cuando el objeto está en reposo. Por eso se llama fricción estática. Y ya cuando hay movimiento, como por ejemplo en la
cuando se están frotando las manos para generar calor, a esa se le llama fricción cinética, porque hay movimiento y la fuerza de fricción se está oponiendo a ese movimiento. Entonces, esto lo vamos a analizar más adelante cuando estemos viendo leyes de Newton, ¿verdad? Pero como una breve introducción, hay que tener en cuenta que la fuerza de fricción es directamente proporcional a la fuerza normal. Ya sabemos que es la fuerza normal, entonces la fuerza de fricción estática la representamos con un F sub S. Y la fórmula para calcularla es a través del producto del coeficiente de fricción estática y la fuerza normal. Y la fuerza de fricción cinética la calculamos multiplicando el coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Y estas son dos fórmulas que nos van a ayudar más adelante a analizar problemas de fricciones. Pero estos coeficientes de fricción van a depender de la superficie, ¿verdad? La fuerza de fricción se puede dar entre diferentes superficies y los valores son adimensionales. El coeficiente de fricción no tiene dimensiones y sus valores van entre 0 y 1. Normalmente los materiales con poca fricción, como el vidrio, pongámosle, o el piso cerámico, que ustedes saben que no es lo mismo caminar si en su casa tienen piso cerámico, pueden caminar en el piso en estado seco, pero si el piso está mojado, ya es difícil caminar, ¿verdad? Las personas se resbalan y es casi imposible mantenerse de pie o caminar de forma normal. Entonces, esos son materiales que tienen coeficiente de fricción bajo. Entonces, son valores cercanos a cero. Pero hay materiales que tienen coeficientes de fricción alto, como la madera, como el asfalto, el pavimento, el concreto, el adoquín. Ustedes saben que no es lo mismo deslizarse en el piso de su casa cuando está recién trapeado, pero si ustedes intentan deslizarse en el adoquín, en la calle, eso es prácticamente imposible, ¿verdad? No se puede deslizar, aunque esté mojado, porque el tipo de material, tiene un coeficiente de fricción alto, con valores cercanos a 1. ¿Sí? Entonces es importante comprender este concepto de la fuerza de fricción, ¿verdad? Y las variables que están involucradas en un proceso de fuerza de fricción. Y eso lo vamos a ir analizando más adelante cuando empecemos a ver ya problemas específicos que se resuelven utilizando leyes de Newton y donde está involucrada la fuerza de fricción. Una aplicación de la fuerza de fricción la podemos ver también en la parte de la exodoncia, ¿verdad? Lo que se busca en una exodoncia es extraer la pieza dental, moverla de su posición, pero si la pieza dental se mantiene en esa posición es gracias a la fuerza de fricción que existe en los materiales, con las superficies en contacto. Entonces, a veces las raíces de la pieza están en contacto con el hueso. Entonces, no sé a cuántos de ustedes les han hecho alguna extracción, pero algunas veces cuando se está haciendo la extracción, claro que no se siente porque hay anestesia, no se siente dolor, pero sí se logra percibir una sensación cuando la pieza se despega del hueso, ¿sí? Está adherida por la fuerza de fricción. Entonces ahí se puede observar esta aplicación. La fuerza de fricción también es el principio básico para la ortodoncia. Estos materiales que se adhieren a las piezas dentales para después colocarles las bandas o los cables que generan la fuerza de fricción, pues se mantienen ahí en esa posición gracias a la fuerza de fricción, que en este caso sería una fuerza de fricción estática, ¿verdad? Entonces aquí es donde vemos la aplicación. Pero, como les mencionaba, esto lo vamos a abordar de manera más detallada en los temas posteriores. Ahorita solo estamos viendo generalidades de los tipos de fuerza. Entonces, entre las fuerzas de contacto llevamos tres: la fuerza normal, la fuerza de tensión, la fuerza de fricción. Y ahora vamos a pasar a la última, último tipo de fuerza de contacto que vamos a estudiar es la fuerza elástica, ¿verdad? Pero ya para poder comprender este concepto es importante definir el concepto de elasticidad. ¿Sí? Como bien sabemos, la elasticidad es una propiedad de los materiales, que tienen algunos materiales de deformarse bajo la acción de una fuerza externa. Pero si se deja de aplicar esa fuerza externa, el material vuelve a su estado original, recupera su forma original. Entonces un material que presenta esas características es un material elástico, ¿verdad? Los resortes o las ligas, la goma, el hule, todos esos son materiales elásticos, ¿sí? Entonces, cuando una fuerza se aplica sobre un material de ese tipo, sobre un material elástico como los resortes, que son capaces de comprimirse o dilatarse, entonces las fuerzas aplicadas sobre este tipo de materiales son
fuerzas elásticas. Entonces son fuerzas de contacto también, porque para que se den tiene que haber contacto directo entre las superficies, tanto la que aplica la fuerza como la que la está recibiendo y que va a reaccionar, ¿verdad? Entonces, estas son las fuerzas elásticas, las que se aplican o se ejercen sobre materiales elásticos, por ejemplo, los resortes. Acá no sé si ustedes han hecho esto alguna vez, ¿verdad? Hay muebles como los sofás, dependiendo del tipo de material, el que sea, donde se puede poner la mano, se deforma, después queda la mano marcada y al cabo de cierto tiempo el sofá recupera su forma original, ¿verdad? Porque es un material elástico y la aplicación dentro de la odontología la podemos ver a través de la fabricación de prótesis, ¿verdad? Las prótesis en su base tienen que ser un material elástico, ¿sí? Para que éstas se adapten al movimiento o a las fuerzas que se den dentro de la boca del paciente. Si estos materiales o estos tratamientos no tuvieran características de elasticidad, entonces al hacer cualquier movimiento el paciente dentro de su boca puede fracturarlos, puede quebrarlos, ¿verdad? Entonces por eso es importante que estos tengan características de elasticidad, porque las fuerzas que se van a aplicar sobre ellos tienen que provocar que mantengan su consistencia y su forma original, ¿verdad? Y esto también se ve en las bandas de ortodoncia, ¿sí? Son materiales elásticos que permiten provocar un cierto comportamiento dentro de las piezas dentales, el comportamiento deseado para hacer correcciones, ¿verdad? Dentro de los tratamientos de ortodoncia, pero son características de materiales elásticos y aplicaciones que se ven dentro de odontología donde se pueden analizar las fuerzas de contacto, en este caso las fuerzas elásticas. Bien, entonces con esto concluimos con las fuerzas de contacto. Son 4 tipos generales: la normal, la de tensión, la de fricción y la elástica. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que son las fuerzas a distancia, ¿verdad? Entonces, estas son las contrarias a las fuerzas de contacto. Acá dice que el cuerpo que produce la fuerza no está en contacto directo, ¿sí? Ojo, no está en contacto directo con el cuerpo sobre el cual es ejercida. Sí existen ese tipo de fuerzas en la naturaleza, ¿verdad? Las podemos ver en cualquier momento. Nosotros estamos todo el tiempo bajo el efecto de una fuerza de ese tipo, una fuerza a distancia, que es el efecto de la gravedad. Si nosotros no estuviéramos bajo ese efecto, entonces estaríamos flotando todo el tiempo en el aire. Pero como el centro de la Tierra nos atrae, entonces estamos experimentando una fuerza a distancia de manera constante. Todo el tiempo estamos bajo el efecto de esta fuerza, pero la fuerza de gravedad es el ejemplo más común, ¿verdad? Las masas que se atraen, pero también hay otros tipos como las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas nucleares, etc. Entonces acá, para fines del curso, las fuerzas a distancia ya no nos interesan mucho, nos vamos a enfocar más en las fuerzas de contacto, pero vamos a hacer un breve repaso de los tipos de fuerzas a distancia que existen. Entonces, en primer lugar tenemos la fuerza gravitacional, que es la más importante, ¿verdad? Esta sería como la única que vamos a estar utilizando para fines del curso. Aunque no es en sí la fuerza de atracción lo que vamos a estudiar, sino que el peso de los cuerpos, ¿sí? Pero la teoría nos dice que la fuerza gravitacional es una fuerza de atracción que existe entre dos o más cuerpos, cuya magnitud depende de la masa de los cuerpos que interactúan y de la distancia que los separa. Esto lo podemos ver en esta expresión matemática que se conoce como la ley de gravitación universal de Newton, en la que establece para cuerpos muy grandes, ¿verdad?, que la fuerza de atracción entre ellos es equivalente a una constante gravitacional por el producto de las masas dividido la distancia que los separa. Entonces es posible saber cuál es la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna, ¿verdad? Sabiendo que podemos encontrarla multiplicando las masas, dividiendo la distancia que las separa al cuadrado y por la constante gravitacional de Newton, que ese es un valor constante ya preestablecido, ¿verdad? Pero esta fuerza vamos a ver más adelante cuando entremos a ver fuerzas eléctricas en la última unidad. Esta fórmula se puede traducir también a la constante de Coulomb, que es el producto de dos cargas eléctricas que están en contacto pero no directo, ¿verdad? Y eso se divide entre la distancia que las separa al cuadrado. Entonces con esto es posible encontrar fuerzas eléctricas entre partículas, entre átomos, entre
entre protones, neutrones, electrones, etcétera. Entonces, pero es la misma, es el mismo principio de Newton, ¿verdad? Solo que para partículas microscópicas. En este caso se conoce como ley de Coulomb, pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí el punto es que esta es una fuerza a distancia, porque no hay contacto directo entre las masas. Sin embargo, hay una fuerza que las atrae o que las puede repeler en algunos casos. La siguiente sería la fuerza electromagnética. La teoría nos dice que se manifiesta únicamente en los átomos, ya que su interacción los mantiene unidos. Esta se puede dividir en fuerza eléctrica y fuerza magnética. Y aquí las fuerzas pueden ser de atracción o de repulsión dependiendo de la carga eléctrica. Aquí es donde viene el principio que nos dice que cuando dos cargas son diferentes se atraen, pero si dos cargas son iguales se repelen. Entonces este principio lo vamos a ver más adelante cuando entremos a ver el tema de electromagnetismo, que es un tema de la cuarta unidad. Ahí es donde nos va a servir esto. Por el momento solo mencionar que las fuerzas electromagnéticas son un tipo de fuerzas a distancia que podemos ver en los imanes, por ejemplo. Es posible ver esto en situaciones electrostáticas. Por ejemplo, no sé si alguna vez han hecho el experimento de frotarse un lapicero con punta plástica en la cabeza y luego acercarlo a trocitos de papel. Los trocitos de papel se quedan pegados, ¿verdad? Entonces estas son fuerzas electrostáticas. También los globos, inflamos un globo y lo frotamos en nuestra cabeza y después lo pegamos a un vidrio, el globo se adhiere, ¿verdad? Porque nosotros lo estamos cargando. Entonces estamos jugando ahí con las cargas de los protones y los electrones para producir este tipo de fuerza a distancia, ¿sí? Y la última de ellas es la fuerza nuclear, que dice que tiene origen en el interior de los núcleos atómicos, pero esta sí ya no nos interesa acá para fines del curso, solo mencionar que es un tipo de fuerza a distancia, ¿verdad? Entonces tenemos tres fuerzas a distancia principales: la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear. Estas son menos que las fuerzas de contacto, pero como les había mencionado, nos interesan más las fuerzas de contacto. Entonces ustedes ahora, a modo de ejercicio, necesito que pausen el video un momento y busquen o piensen en dos ejemplos de cada una de las fuerzas. Sí, necesito que ejemplifiquemos las fuerzas de contacto. ¿Dónde ven ustedes fuerza normal, fuerza de tensión, fuerza de fricción, fuerza elástica? Y las de distancia, ¿verdad? ¿Dónde ven fuerza gravitacional? ¿Dónde ven fuerza electromagnética? La nuclear creo que no la vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque tiene una sola aplicación. Pero eso a modo de ejercicio antes de que pasemos a hablar de la última sección de esta clase. Y la última de esta sección ya hace referencia a un tipo de fuerza conocida como fuerza muscular, que es una aplicación, ¿verdad?, de los vectores de fuerza. Entonces acá no nos vamos a tardar mucho. Yo no me voy a poner a leer esto, sino que más bien les voy a dejar la imagen acá para que ustedes más despacio lo puedan leer y puedan darse cuenta pues que la fuerza muscular es una fuerza importante porque de ella depende el movimiento de las personas, ¿sí? Como dice acá, el movimiento o postura de una persona está controlado por las fuerzas producidas por los músculos. Estas fuerzas se dan en el interior del cuerpo, ¿verdad?, dentro de los músculos. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué es que ocurre una fuerza muscular? ¿Qué tipo de fuerzas son las que están involucradas dentro de los músculos? ¿Serán fuerzas normales, fuerzas de tensión, fuerzas de fricción, etcétera? Nos vamos a dar cuenta que dentro de la fuerza muscular se pueden encontrar todos los tipos de fuerzas de contacto que hay, ¿sí? Por las características de los músculos, del sistema nervioso, etcétera. Incluso fuerzas a distancia, ¿verdad? Como menciona esto, impulsos eléctricos que llegan procedentes de los nervios. Entonces acá dentro de la fuerza muscular se pueden encontrar casi todos los tipos de fuerzas que existen, tanto de contacto como a distancia, debido a las características, ¿verdad?, de los músculos y la conexión que hay entre ellos, entre los tendones, los huesos, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá dice la contracción de un músculo produce dos pares de fuerzas que actúan sobre los músculos. Entonces acá se ve el principio de acción y reacción, que es una propiedad de las fuerzas que también vamos a encontrar dentro de la fuerza muscular. Y también las fuerzas a distancia, ¿verdad? Porque el cuerpo humano, al ser masa, está afectado por la gravedad, la presión por otras personas o por otros efectos, diferentes fuerzas externas. Pero también hay fuerzas de distancia y fuerzas
de contacto. Entonces, la mayoría de estas fuerzas son fuerzas externas, pero también podrían haber fuerzas internas dentro del cuerpo humano, específicamente dentro de los músculos, y esas fuerzas internas son las que producen contracciones o tensiones dentro de los mismos para generar cualquier tipo de movimiento o postura en una persona. Las internas, como bien mencionamos, se originan dentro del cuerpo mediante tensiones o contracciones. Aquí podemos ver algunas gráficas, ¿verdad? De eso, todo el mecanismo por el que una persona sostiene una masa es una combinación de fuerzas o vectores de fuerzas internos dentro de cada una de las partes del cuerpo, de los músculos, los tendones, los huesos, etcétera, ¿verdad? Pues son vectores de fuerzas que están actuando, se están combinando de modo que la persona pueda sostener un peso. Para cualquier fuerza que se va a aplicar, ¿verdad? Podemos encontrar diferentes tipos de fuerza. Incluso cuando un odontólogo está haciendo algún procedimiento dental, pues sus músculos están haciendo una combinación de vectores de fuerza para lograr el movimiento deseado, ¿verdad? Dentro de lo que esté trabajando. Podemos ver que todo el cuerpo humano pues es un sistema de vectores de fuerza que pueden comportarse de distintas maneras. Más adelante nosotros vamos a entrar al tema de equilibrio rotacional, momento o fuerzas de palanca. Nos vamos a dar cuenta que el cuerpo humano es un sistema de todos esos conceptos. Hay equilibrio rotacional, hay momento, hay torque, hay fuerzas de potencia, fuerzas de resistencia, puntos de apoyo, etcétera. Y todos esos son los temas que vamos a estar desarrollando en lo que nos queda de la segunda unidad. Son los dos temas que nos hacen falta, pero es importante observar no solo la teoría o los fundamentos, sino la aplicación que esto tiene dentro de la anatomía y más específicamente dentro de la odontología también. En qué momento ustedes van a necesitar de estos conceptos como base para comprender temas más específicos que van a ir viendo más adelante. Entonces acá terminamos con la parte teórica de esta clase, el tema de fuerza. Nuestra siguiente clase va a ser una clase muy breve donde vamos a ver alguna aplicación práctica de los vectores de fuerza, que básicamente es lo mismo que los vectores de desplazamiento, ¿verdad? Solo que lo vamos a enfocar en fuerzas. Vamos a aprender un poquito sobre diagramas de cuerpo libre, que es algo que nos va a servir más adelante cuando entremos a leyes de Newton. Pero serán dos temas muy breves. Lo importante es comprender lo de esta clase, toda la teoría. Espero que hayan tomado notas, que hayan hecho algún resumen y que hayan hecho los ejemplos que les fui solicitando para que puedan tener una mejor comprensión de los temas, ¿verdad? Y que sea más fácil después la aplicación práctica. Entonces, por el momento lo dejamos acá. Que estén bien. Hasta la próxima.